La marca Aragón se hace cada vez más fuerte. Es el diagnóstico extraído tras 2 años en activo del Plan Aragonés de Estrategia Turística. La mesa coordinadora se ha reunido para hacer balance del cumplimiento de los objetivos 2016-2020 y la radiografía ha resultado satisfactoria. Aún así, todavía hay oportunidades de mejora y para ello Aragón trabaja ya en herramientas inteligentes que emplearán el método científico para impulsar aún más al sector. El turismo es un mercado muy complejo, no podemos dejarnos llevar por inercias, tenemos que aplicar el método científico, tenemos que anticiparnos, hay que aplicar el método predictivo y, como digo, estamos ya trabajando en una plataforma de turismo inteligente que nos permita, como digo, que Aragón sea un destino de turismo inteligente, ¿no? Que es lo que nos permitirá en el futuro exprimir al máximo el potencial que tenemos. El plan se asienta en una estrategia público-privada que busca dinamizar el sector turístico a todos los niveles. La colaboración ha motivado ya la creación de productos turísticos novedosos, además de la recuperación de hitos turísticos como la visita al Monasterio de Rueda o la Vuelta Ciclista a Aragón. Hemos impulsado nuevos productos turísticos como el slow driving, que está funcionando muy bien, o hemos ido impulsando de una forma muy decidida el senderismo. Las perspectivas futuras son asimismo positivas y el plan marca ya un nuevo acontecimiento para finales de año: ejecutar el decreto que regulará las casas rurales, una actividad clave para la economía aragonesa.